Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González de Argentina y junto a Pablo Astorga y Jorge Toro, que se encuentran en Chile, hacemos este hermoso programa y comenzamos de la siguiente manera. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres vías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultores, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, muy buenas noches y bueno, Pablo, bienvenido al programa 71 y quisiera que nos presentes a la invitada del día de hoy. Sí, a todos muy bienvenidos al programa Entre Apicultores, una semana más de mucho trabajo apícola y de mucho movimiento por acá en Hispanoamérica con todo el acontecer que nos dice la apicultura latinoamericana. Como dije, muy bienvenidos a una nueva edición de Apicultura Sin Frontera, el espacio donde Hispanoamérica se reúne entre apicultores. Hoy tenemos el honor de recibir a una de las mentes más brillantes de la ciencia apícola latinoamericana, médico veterinaria, doctora en Ciencias de la Agricultura y actual presidente de Solatina. Pero más allá de sus títulos, su nombre resuena hoy con especial fuerza tras haber sido distinguida por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, como la Mujer Agroinnovadora del Año. Hablamos de la doctora Patricia Aldea, cuya trayectoria de más de 15 años ha sido fundamental para entender la sanidad apícola bajo el enfoque de una salud. Hoy conversaremos sobre su historia, su formación junto a grandes maestros y cómo el revolucionario proyecto LAM-PCR está sacando el laboratorio al aviario para cambiar las reglas del juego en la apicultura del siglo XXI. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Esto es Entre Apicultores. Estamos muy contentos que nos visites hoy en la plataforma. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Sí, muchas gracias por la invitación también. Contenta de estar una vez más con ustedes. Y bueno, para conversar de abejas, de innovación, de investigación, un tema que nos apasiona a todos los que estamos aquí convocados. Sí, Patricia, nosotros como apicultores nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de tener una investigadora chilena que está haciendo mucho por la apicultura latinoamericana y también por la apicultura mundial. El proyecto desarrollado con la Universidad SEC y el SAC busca validar la técnica LAM-PCR. Técnicamente, ¿cuál es la ventaja de la amplificación isotérmica frente a la termociclación de un PCR convencional para detectar, por ejemplo, loquia americana o el virus de las alas deformes? Empezamos inmediatamente en materia, Patricia. Bien directo hizo la tarea, Pablo. Mira, la técnica LAM-PCR es una técnica que tiene como ventaja que no requiere un manejo especial de temperatura como requiere el PCR, ni un termociclador, ni una centrífuga especial, ni un equipamiento especial. Ni siquiera necesitas trabajar bajo una aislación de medio ambiente como es bajo campana o una cámara de flujo, porque es una técnica que está preparada para trabajar en terreno, por lo tanto es tolerante a ciertas contaminantes, es decir, tú no tienes que estar así como en un ambiente totalmente limpio y no requiere unos procesos complejos en su método de diagnóstico. Es una técnica que tiene más de 10 años, pero que en el área veterinaria, ni siquiera en el área apícola, sino en el área veterinaria ha ingresado súper lento. Tiene por ventaja
que como no tiene todos estos requisitos de equipo técnico, tú lo puedes hacer en terreno y además te permite obtener los resultados en menos de 40 minutos. Entonces, eso te da a ti una ventaja comparativa con cualquier otro método de diagnóstico, porque tú vas, tomas la muestra en terreno y esperas, y antes de 40 minutos, porque el patógeno que más se demora son 40 minutos, hay otros que a los 20 ya los tienes. Entonces, tú puedes tomar decisiones in situ en el mismo momento y decir, mira, salí positivo a lo que europeo, a lo que americano, a Tropilaelaps, el ácaro asiático, al pequeño escarabajo a la colmena, entonces tomo medidas sanitarias inmediatas. Y eso te da un poder de decisión que es incomparable. Si comparamos con el LAM-PCR, que es la técnica molecular estándar, tú entre que tomas la muestra, la mandas al laboratorio de referencia, que en el caso de Chile está en Santiago, y si estamos en la zona sur se puede demorar 2 días, entre que reciben las muestras, las analizan y tú obtienes los resultados, pueden pasar más de 2 días incluso. Por lo tanto, la decisión sanitaria es diferente. Así que eso es un poco lo que nosotros queremos abordar, una posibilidad de inmediatez, básicamente, como en los tiempos modernos, que tú quieres todo ahora, digamos. Esto te lo permite. Súper. Jorge, solo para complementar la pregunta y te doy el paso inmediatamente. ¿Cómo han logrado que un procedimiento de biotecnología molecular pueda ser ejecutado por personal no especializado sin perder los estándares de sensibilidad y especificidad, Patricia? Sí, mira, la ventaja de este proyecto financiado por la Fundación de Innovación Agraria de FIAT es que nos permitió durante 2 años primero estandarizar y seleccionar los mejores partidores, que son en el fondo el cebador que te da el reconocimiento del ADN específico de cada patógeno. Entonces, el equipo de trabajo debemos haber probado unos 830 partidores para los distintos patógenos en total y pudimos seleccionar los 6 mejores, porque el LAMP trabaja con 6 partidores específicos por cada patógeno. Entonces, los 6 mejores para cada uno de los patógenos en base a la realidad chilena y latinoamericana, porque también probamos con ADN de patógenos de otros países. De manera que con eso tú reduces el error. Y lo siguiente es que estamos en un proceso de estandarización y de simplificación de la técnica de diagnóstico, porque como vamos a ver la próxima, en 2 semanas más, o un poquito menos de 2 semanas, en Quillón, vamos a hacer la técnica con personas que no son biotecnólogos, no son de laboratorio, y van a poder hacer el pipeteo, moler las abejitas, extraer el DNA, que es la parte más delicada, y hacer el LAMP sin mayores tecnologías, sin mayor procedimiento, más que tener el cuidado de que la muestra la pongas donde la tienes que poner y esperar el tiempo que corresponde. Así que la idea es eso, simplificar el proceso. Patricia, saludarte y felicitarte por los reconocimientos. Mi amigo Pablo partió bien técnico la pregunta, ¿ya? Pero yo te voy a llevar al otro lado porque la inmensa mayoría de los apicultores que nos siguen semana a semana no son apicultores tan científicos, por supuesto, son apicultores de terreno, en fin. Entonces, contémosle a los apicultores en qué consiste, porque voy a explicarlo en forma sencilla, es un aparato pequeño, móvil, que básicamente vamos a tomar abejas, las vamos a moler, abdómenes, vamos a meter dentro. Ese es el proyecto, ¿cierto? Y eso te identifica si es que hay determinados patógenos, ¿cierto? Porque el término PCR a nosotros nos viene a la cabeza un poco con el tema de pandemia. Y por ahí en ese periodo, vimos algunos aparatos, en fin, donde metían muestras, y esto ya es más complejo, que identifica el ADN, por supuesto, y una secuencia genética, en fin, pero tratemos de explicarle a los amigos que nos ven en términos sencillos. Este aparato, ¿qué es lo que se hace a nivel de campo? Para que los amigos se hagan una idea, por ahí después Rodrigo entiendo que tiene un apoyo de esto. Sí, exacto. Mira, la gracia de este aparato, el LAM-PCR, que tiene distintas marcas, es un equipo muy pequeño que pesa casi 1 kilo, un poquito menos. Es como el tamaño de estas máquinas para pagar con la Red Bank. Es como una maquinita de cobro, ¿cierto? Tiene ese tamaño. De hecho, nosotros con Natalia, que es la que está ahí, se llegó al proceso que incluso estamos en la etapa en que ya no necesitamos tener el LAM-PCR porque está todo tan estandarizado que ya solamente necesita los tubos. Mira, ahí está, en mi mano está el equipo, es muy chico, es muy portátil,
tiene una batería que le da autonomía de más de 3 horas, y el diagnóstico te permite reconocer muestras positivas cuando cambian del color rosado al color amarillo si es que es positivo. Entonces tú extraes la muestra, por ejemplo, si es para lo que usamos cría, pero también nos sirven adultas porque es tan sensible que basta con pesquisar uno en 1.000.000 de presencia de moléculas de ADN de ese patógeno para que salga positivo. O sea, imagínate la sensibilidad. Entonces, sirven abejas adultas, sirve miel, sirve polen, sirve incluso lo que está en el depósito de la colmena abajo en el piso. Tú extraes, le pones un extractor del DNA y luego le pones los partidores específicos para el patógeno que tú quieres diagnosticar y se espera que actúe la reacción en estos calentadores, digamos, portátiles, y va a cambiar de color si es positivo o conservar color si es negativo. Entonces, nosotros lo hicimos para 10 patógenos chilenos, para 10 patógenos de abejas. Patricia, ¿y la coloración es exactamente la misma para los 10 patógenos? Sí. Sí, es que este es un LAMP PCR colorimétrico, hay varios tipos ahí por fluorescencia, pero ahí ya tienes que meterte como una cámara para ver la fluorescencia. Esta es la gracia, es que todo es rosado y si hay reacción, cambia a amarillo. Entonces, no sé si se alcanza a ver ahí bien en la imagen, pero el de la izquierda es negativo y los otros son positivos y como que no hay confusión, digamos, es como fácil de reconocer. Incluso con fracciones muy mínimas de presencia de DNA. Entonces, por ejemplo, para el pequeño escarabajo de la colmena, basta con que el pequeño escarabajo haya defecado, se le haya caído un pedacito de antena, un pedacito de escama, lo que sea, va a aparecer el DNA en la muestra y entonces te va a aparecer positivo. Esa es como la gracia, que es muy, muy sensible. Tan sensible como el PCR tradicional. Jorge. Patricia, esto es innovativo, cuéntalo a los amigos de otros países porque se abre la ventana de que en un aparato portátil pequeño me identifica ya un color de posibles patógenos y después tengo que meterlo a un computador para que me diga cuál. Y esto se hace solamente en Chile, primera vez, está abierto a copiarlo a través de otros países, con Solatina. ¿Cuál es el alcance? Sí, mira, no se ha hecho en Latinoamérica, no hay registro, no hay publicaciones ni nada. De hecho, cuando nosotros trajimos el equipo, que lo compramos en el Reino Unido, fue el primero que se ingresó a esta región, digamos. Así que esto ya fue hace 3 años, a lo mejor ahora ya hay en otros lados, pero en ese momento fue como alta innovación. Y la gracia que tiene es que una vez que tú estandarizas el proceso, ya no necesitas el LAMP PCR como equipo, porque ya identificaste los partidores, ya identificaste el proceso, los cebadores, todo. Entonces, de aquí en adelante, te haces independiente y eso es lo que nosotros queremos llegar, porque el equipo vale 25 millones y eso no lo va a comprar un apicultor. Pero una vez que tú estandarizas y como que escalas el protocolo, después ya no lo requieres y va a quedar como una plaquita, como cuando te hacías el test de COVID, que tenías que con una tórula sacar una muestra de nasal o bucal. Bueno, nosotros vamos a llegar a ese dispositivo que con una tórula mueles la abejita o la larva, la pasas por una ventanita donde pones un extracto de eso y ocurre la reacción. Hasta ese nivel queremos llegar. Pero ya vamos. Pablo. Sí, Patricia, qué interesante. Mira, en el programa anterior que tú nos visitaste en la plataforma, hablábamos sobre las encuestas que Solatina hace llegar a los apicultores. En tu vinculación con Colos también, ¿no? A través de la universidad allá en Suiza y a través de Solatina, ustedes están trabajando también para romper un poco a los sectores más tradicionales de la apicultura que de alguna forma se niegan a la ciencia aplicada. Si ya tenemos, ¿verdad?, muy poca participación de apicultores para entregar antecedentes, ¿cuál es el camino para que la técnica LAMP-PCR se masifique y llegue a todos los apicultores? Yo creo que el camino va, bueno, primero, como tú mencionaste, Pablo, cuando hiciste la introducción, este es un proyecto que va como socio beneficiario final el Servicio Agrícola y Ganadero, porque en el marco de la ley apícola chilena
el servicio quedó con un montón de deberes, pero con pocas herramientas para cumplir esos deberes. Y entre ellos está que en Chile existen zonas libres del bloque americano, como es la Isla Pascua, o como es la región de extremo sur, ¿cierto? ¿Y cómo tú mantienes libre si no puedes hacer el diagnóstico cuando hay un transhumante ahí con las colmenas esperando que lo dejen pasar, por ejemplo? Entonces, uno es mostrar la utilidad y lo otro es que quede en evidencia la necesidad de que ya no puedes hacer las cosas como las hacías antes, porque estamos en un mundo absolutamente globalizado y los patógenos se globalizaron junto con todo lo demás. Entonces tenemos en la frontera el pequeño escarabajo en la colmena, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. La única forma en que tú evites que ingrese es hacer un monitoreo, pero súper exhaustivo en frontera, en aeropuertos y en puertos, porque puede entrar por la fruta, y tienes que detectarlo. Y si no lo ves, tienes que detectar las fracciones de su presencia, y eso lo haces con ADN, con PCR. Y el LAMP es una técnica que tú puedes usar en cualquier lado. Y la gracia que tiene es que no necesitas ser laboratorista para poder hacer el diagnóstico. Tienes que poner una fracción en un tubito, después eso en otro y esperas que actúe la reacción. O sea, no puede ser más sencillo, y eso es lo que queremos llegar. Y es, en términos finales, una vez que esté terminado, es económico porque cada diagnóstico sale alrededor entre 5 y 6 dólares a costo final. Entonces, no es una técnica que sea prohibitiva de hacer. O sea, ahora, si yo quisiera hacer un PCR para mi abeja, por nosema, por lo que, me sale más de 20 dólares, si es por lo bajo. Entonces, estamos hablando de algo que es factible. Y las mismas asociaciones gremiales podrían automonitorearse. Si yo quiero exportar, yo puedo monitorear mis colmenas como están antes de que venga la autoridad sanitaria y me certifique. Entonces yo mismo voy haciendo mi gestión sanitaria y finalmente vamos a tener que llegar a eso. ¿Cómo lo hace la crianza de aves, la crianza de cerdos, etcétera? Ellos lo hacen así, ellos se automonitorean. Jorge. Sí, quería preguntarte por eso, el alcance de esto. Este es el primer paso, por lo que entendí, que es el aparato, ¿cierto? Pero después ya viene lo que tú decías, con una tórula es un aparato mucho más barato, más sencillo. Más barato, sí. Y esto, para llegar a eso, ¿cuánto tiempo? Porque ese sería el accesible a los apicultores, ¿cierto? Exacto. Y eso estamos pensando en esta innovación que tú tienes, ¿cierto? Junto con la universidad y con el apoyo del Estado a partir de esta institución que es el FIA. ¿En qué tiempo estamos pensando en eso, más o menos? Bueno, nosotros ya estamos trabajando en eso y esperamos que a finales del 2027 ya esté disponible. Esa es nuestra meta. Sí, Patricia, me llama un poquito la atención al respecto de la zonificación de la apicultura chilena. No es lo mismo hablar del norte, del centro o del sur en relación a la especificidad de las enfermedades. En el caso del sur de Chile, donde tenemos mayor influencia o presencia de Nosema ceranae, ¿el LAMP-PCR sirve o cómo compite con los métodos tradicionales para la detección de microsporidium? El LAMP, de hecho, uno de los patógenos con los que probamos fue para Nosema ceranae y Nosema apis. Hasta ahora no han salido solamente Nosema ceranae. Es muy sensible, ya está comparado con la microscopía tradicional y con el PCR, y llegamos a los mismos diagnósticos de carga parasitaria y presencia. Así que es fácil de hacer, es súper factible, y tenemos controles que en este caso serían bacterias normales del intestino de las abejas como nuestro control positivo para verificar que está bien hecho el proceso. Así que no, ni siquiera compite porque el PCR es tan caro y es prohibitivo en el sentido que requiere un laboratorio, requiere un biotecnólogo, requiere el LAMP, no. Una vez que tú lo tienes estandarizado, no lo requiere. Y eso es lo que queremos ver. Jorge. Pablo, parece que querías complementar algo antes. No, es que lo que quería decir, bueno, que la metodología facilita mucho las cosas, sobre todo ahora que Chile es un país exportador de material biológico. ¿Cómo sirve esta herramienta para acelerar el proceso? Entonces, quería preguntarte, Patricia, ¿cómo ves la mancomunión o el trabajo del SAC Apicultores en todos estos procesos de exportaciones de material genético, ya sea abejas reinas
o paquetes de abejas. Sí, sabes que esta semana tuvimos una reunión de trabajo justamente para ver la aplicabilidad, porque el LAMP es una técnica nueva para el rubro y por lo tanto todavía no está validado ante la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal. Entonces, el SAC sí está dispuesto a utilizarlo, porque recuerda, es nuestro beneficiario final, entonces no tiene sentido si no lo va a usar. La idea es que lo va a usar como método de screening, es decir, cuando va a terreno, va a aplicar LAMP y si sale positivo, lo valida, porque la OMSA le pide la validación con el PCR tradicional. Pero ya, mientras tanto, toma decisiones, si sale negativo, lo da por negativo, si sale positivo, lo confirma con el PCR estándar. Entonces, eso ya te da ganancia. Y la gracia de que tú en menos de una hora, en menos de 40 minutos tienes los resultados es que para el momento de exportación pueden certificar ahí en ese momento la ausencia de loque americano, la ausencia de loque europeo, pueden certificar con diagnóstico molecular lo que nunca han hecho, que es del ácaro asiático, del Tropilaela, que es el Tropilaelas, del pequeño escarabajo. Pueden a futuro incluso ver lo de los haplotipos de Varroa para aquellos que quieren exportar a Estados Unidos. Es decir, se nos abren un montón de posibilidades que requieren investigación para las cosas nuevas, pero ya tú tienes un protocolo hecho estándar y eso de aquí es, en el fondo es solo hacerlo crecer. Patricia, así que sí, interesante. Este tipo de protocolo tiene que ingresar, ¿consideras que debe ingresar a una ley apícola? ¿Cómo lo van a manejar en ese sentido, tanto para el tema de el ingreso de material vivo o, en este caso, usted que lo más fuerte es la exportación de material vivo? Sí, bueno, esto nació, sabes que en este proyecto también están incluidos los abejorros, porque cuando nosotros preparamos este proyecto, que fue en el 2021, y fue un proceso largo de muchas etapas para el FIA, teníamos todo el problema del impacto del abejorro europeo en el abejorro nativo y el ingreso de nuevas enfermedades. Entonces, también este protocolo está hecho para diagnóstico de patógenos en abejorro y la idea es tener todas las posibilidades de hacer una detección temprana y que sirva como un tomador de decisión, si hay que hacer barreras, cuarentena o lo que corresponda. Por eso son 10 patógenos, o sea, tenemos desde apicistis, tenemos 4 agentes virales, las 2 nocemas, las 2 loques, ¿qué más? El ácaro traqueal, o sea, y los exóticos. Entonces tenemos como un buen pool de patógenos de manera de prevenir el ingreso de cualquier cosa. En el caso de las exportaciones permite dar certificación porque aunque no está validado por la OMSA, la sensibilidad y la especificidad que ha demostrado la técnica de diagnóstico respecto a las otras que la hemos comparado es igual, es igualmente sensible o más, es igualmente específico, no da falsos negativos cuando la muestra es negativa, entonces es bastante confiable. Ahí te paso, Jorge, la última parte. Obviamente que cuando uno ingresa material vivo, está bien que hagan la barrera. Uno cuando exporta, como lo hace Pablo, ya sabe el trabajo y todos los pasos que tienen que seguir. Tú tienes, ¿qué piensas? El apicultor de campo, ¿sí? El que no importa ni tampoco exporta, ¿tendrá miedo de que le vayan a analizar estos patógenos? Ay, pero extraña tu pregunta, porque en el fondo yo como productor, la única forma de tener un sistema de producción que sea sustentable y que me sirva para sostenerme es que mis colmenas estén sanas y produzcan todo lo que puedan producir en base a la oferta que yo le estoy dando o a la oportunidad que le estoy dando con los recursos. Entonces, tener la posibilidad de detectar patógenos cuando todavía, por ejemplo, no aparecen signos clínicos y me permite a mí hacer una prevención sanitaria con información, ¿cierto? Oh, mira, ¿sabes qué? Tengo unas colmenas positivas a esto, voy a hacer tal cosa. Me da una libertad incluso de producir de una forma mucho más profesional, de una forma mucho más sostenible. Entonces, no veo por qué me vaya a dar miedo si al final que el diagnóstico lo hagan por microscopía o por cultivo, es un diagnóstico al final y al cabo, pero ahora voy a tener el resultado ahí. Y uno de los reclamos que yo siempre he escuchado a los apicultores es que cuando el SAC va a tomar muestra para loque, nunca saben los resultados. Nunca, salvo que les lleguen a hacer el foco, etc.
Pero si no, no saben, y tú les preguntas y dicen, no, no tengo idea si salí positiva. Se murieron las abejas y no sé si fue por, no sé, Macerana, no sé si fue por Varroa, por virus. Ahora lo van a saber. Van a ver ellos el resultado ahí. Entonces, Perfecto. eso, el conocimiento es poder. Y la última, y ahí te paso, Jorge. ¿Esto tiene un protocolo como si fuese el tema de monitoreo de Varroa? De tantas colmenas, se eligen algunas al azar adentro de un apiario. ¿Cómo lo van a tratar esto con los apicultores más de terreno, ¿sí? Aquellos que se encuentran en distintos lugares? Sí, mira, si tú tú tienes pérdidas de colonia, el monitoreo o la toma de muestras va a las colonias que están debilitadas, porque tú quieres hacer el diagnóstico de cuál es la causal posible de las pérdidas. Pero si tú tomas las muestras porque quieres hacer solamente una descripción o un hallazgo, ahí se toma al menos 5 colonias, muestras de cría y de adultas, o el 10% del apiario, como sería para cualquier diagnóstico preventivo con cualquier técnica que ocupes. No es nada distinto. Lo que sí varía es la cantidad de la muestra, porque es tan sensible que con 5 abejas lo que haya lo vas a pesquisar dentro, y con 5 crías también. Entonces ya no necesitan las 300 abejas, por ejemplo, o 50 para cariopsis. Jorge. Patricia, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG en Chile, ¿cierto? Que es el que nos norma, nos aprieta un poquito a todo el mundo del agro, ¿cierto? Que regula, está en sus funciones. Tiene un tremendo prestigio internacional y son bien rigurosos. Pero los apicultores también hacen a veces queja de que, claro, toman muestras y lo que buscan ellos es saber si ha entrado algún patógeno. No es solucionarle inmediatamente al apicultor el saber. Pero este dispositivo y esta técnica, cuando llegue finalmente inclusive a este dispositivo más portátil, más barato, soluciona bastante la vida y hace más amigable la relación entre apicultores y servicios agrícolas y ganaderos. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, me imagino ya habiendo tenido el primer encuentro de capacitación profesional del SAC en la zona ahí centro del país, entiendo que te vas ahora al sur de Chile, y después la otra semana tienes... ¿Cuál es la postura hoy día del SAC ante este dispositivo innovador, tecnológico y facilitador de las relaciones, inclusive entre apicultor y servicio? Sí, sabes que hay un alto nivel de curiosidad. Uno, porque en general el técnico o el profesional del SAC está acostumbrado a ir a tomar muestra de todo, hartos volúmenes, y bueno, y no ser capaz en ese momento, salvo que el diagnóstico sea muy evidente, de generar algún tipo de propuesta. Mira, ¿sabes qué? Yo en base a lo que veo ocurre acá, no es algo que les esté pasando ahora. Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos la actividad la semana pasada, ellos pudieron ver que la muestra era negativa, que cómo se tomaban las muestras, y la sensación es que se facilita la comunicación y se facilita la inspección, porque en el fondo todo es mucho más rápido. Es mucho más rápido, mucho más sencillo. Tú despliegas una mesa, como mostraba la fotografía, porque necesitas apoyarte en algo, también puede servir el capot del auto, y haces la reacción ahí, se calientan las manos, entonces es como sencillo el proceso. En las otras fotografías muestra que es una mesa, pero en el fondo mientras uno va colectando las muestras puede ir iniciando la reacción y tú en 30 minutos tienes el resultado. Y eso les da una posibilidad de justamente hacer recomendaciones, el apicultor debería tomar decisiones. Bueno, ya no muevo colmenas, no presto servicios de polinización en el caso que estemos justo en esa temporada. Entonces, es una comunicación diferente, es una comunicación entre personas que saben. Eso es importante. Ahí está Natalia y Luis Velázquez, que son parte del grupo de trabajo en las abejas. Sí, se ven ahí en las fotografías también que están con la gente, con los técnicos de Rancagua, que ellos han jugado un rol fundamental también en todos los procesos de exportaciones, siendo la región de O'Higgins acá como una de las pioneras en la exportación de material biológico. Entonces hay gente que está bastante preparada, y llevar estas técnicas, llevar la ciencia al apiario es fundamental. Sobre todo en un enfoque que tú hablas de una salud, ¿no es cierto?, el One Health, porque es vital que el apicultor entienda que la salud de la colonia o de la colmena no es un evento aislado, sino
una parte de ecofisiología y ecología evolutiva, en el sentido de que estamos cambiando, que la apicultura cambia día a día, todos los años, por eventos climáticos u otros. Entonces, la preparación del apicultor o el trabajar de la mano con la ciencia es fundamental para tener éxito en la apicultura y no se nos siga muriendo el 30 o 40% de las colmenas todos los años, Patricia. Exacto, exacto. Y de hecho, tú que planteas el ejemplo de la exportación, muchas veces escucho a los apicultores, no, hay que pedir horas, vienen 2 semanas antes y justo si sale positivo se echa todo para atrás y no puedo exportar. Acá tú tienes el resultado del tiro. Entonces eso te da poder de poder hacer las cosas mucho más tranquilo, digamos. Así que, Jorge. bueno. Patricia, ahora presentada esta idea de innovación, ¿cierto? Y tú que perteneces a este equipo selecto de investigadores Solatina, ¿cuál es la posibilidad, cómo se está viendo de exportar de alguna forma esta idea, esta innovación a los países hermanos? Que seguramente muchos apicultores se están preguntando eso, o sea, ¿cuándo llega a mi país esta idea que nació en Chile, que se aterriza, que era cercana por el tema de la pandemia? Habíamos escuchado esto del PCR más que nunca, pero ahora está en la identificación de patología. Y seguramente muchos amigos de otros países que nos ven están diciendo, oye, ¿y esto por qué no lo pueden traer acá, siendo Solatina una entidad que está en varios países? ¿Cómo va la conversación con tus colegas? Bueno, primero tengo que hacer una corrección. Yo ya no soy la presidenta de Solatina, por si acaso. La doctora Daniela Redondo es la actual presidenta. Yo fui hasta diciembre del año pasado con mucho orgullo. Sigo ligada a Solatina, por supuesto. Pero así, para aprovechar de mandar saludos a Daniela, que es la actual presidenta. Mira, hay que actualizar el LinkedIn. Sí, pero sabes que este grupo fue fundamental porque una de las preocupaciones es que los patógenos en ciertas zonas geográficas se van adaptando al entorno y por lo tanto tienen ciertas variaciones genéticas y por lo tanto existía el miedo de que la técnica LAM-PCR fuera muy específica para el patógeno chileno y que no generara el mismo resultado para patógenos de otros lados. Y por eso, en esta red de contacto, distintos investigadores de Argentina, de Uruguay, incluso hasta de México, a través, siempre con el SAC, recibí muestras de patógenos de sus abejas y por lo tanto nosotros pudimos validarlo con patógenos de distintos orígenes geográficos, lo cual le da más fortaleza a los resultados. Y sí, nuestra intención es ir ampliándolo en la TAM, porque tenemos pocas herramientas de diagnóstico que sean asequibles a los apicultores. No todos pueden pagar incluso ciertos análisis de laboratorio y esto eventualmente el LAM por los tipos de insumos que ocupa es mucho más económico. De hecho, es cerca de 90 veces más barato que hacer un LAMP, o sea, que hacer un PCR común. Nosotros ya estamos en la parte de evaluación económica. Entonces, eso lo hace ser muy asequible y obvio que tiene que ser para toda Latinoamérica. Y hablando eso de todo Latinoamérica, obviamente que nos escriben y realmente le agradecemos a todos los que están conectados de Centroamérica y nos dicen, estuvieron hablando de las apis, estuvieron hablando de los abejorros, ¿qué pasa con las abejas nativas? ¿Se va a poder utilizar? ¿Están a futuro para ver las enfermedades o posibles enfermedades que tengan las abejas sin aguijón? Bueno, uno de los problemas que tenemos en Chile es que no tenemos abejas sin aguijón. Entonces, no tenemos hasta ahora patógenos compartidos, excepto un par de sospechas de virus, pero siempre va de la mano del mismo proceso. Se tienen muestras positivas del patógeno, se mandan a diseñar los partidores y se va incluyendo. Así que yo espero que sí, a través de esta red de contactos de otros laboratorios y otras universidades, se puedan validar para otras especies de abejas, entre ellas las Meliponinis. Así que a futuro, sin duda, va a estar ese trabajo. ¿Pablo? Sí, es espectacular todo lo que tiene que ver con esta validación de las técnicas moleculares para la detección de enfermedades. Patricia, ¿qué tan cerca estamos de que perdamos el estatus sanitario? ¿Del libre de ácaro asiático y de pequeños escarabajos? Y de tropilar.
Mira, el Tropilaelaps todavía se está moviendo en Europa y aparte de que existe una muy fuerte preocupación porque el movimiento migratorio por las abejas europeas que está ocurriendo es casi el mismo movimiento que hizo Varroa destructor, que se fue moviendo desde el noreste, Noroeste de Asia. claro, de Asia hacia Europa. Y esa es como la gran preocupación, que en el fondo está siguiendo como la misma ruta. Pero a Chile es un poco más difícil que llegue porque tenemos poco ingreso de material biológico a Chile. Entonces la única forma que llegue sería porque llega un enjambre en algún cargamento fruta o algo por el estilo, que a inicios de este año en Estados Unidos pasó y hubo toda una alerta sanitaria. Entonces, nuevamente la globalización nos da esos riesgos, pero en el caso de Tropilaelaps lo veo que falta todavía las condiciones para que se den. El pequeño escarabajo sí me tiene preocupada porque está muy pegado a nuestra frontera y ustedes saben que en el norte de Chile hay mucho intercambio no regularizado de abejas incluso, así que ahí puede ser más factible que ingrese y tiene un alto impacto. Y el funcionamiento de las colmenas centinela, tengo entendido también que hace muchos años atrás tú también lideraste un trabajo relacionado con la presencia de africanización también en el norte, con el análisis de algunas abejas. ¿Cómo ha ido avanzando ese tema, o bien se quedó en el camino, o tenemos que retomarlo también para impedir la llegada del pequeño escarabajo? Existen actualmente todavía pieles centinela, incluso cercano a puertos, o sea, en Valparaíso, en torno a Valparaíso hay pieles centinela, en torno a San Antonio, bueno, y en la frontera norte, son puntos de atracción, o sea, si llega el escarabajo van a ser las primeras colmenas que van a encontrar, así que si llega van a ser. Lo que todavía encuentro que está un poco débil es la frecuencia de visitas a esos apieres centinela, pero por eso mismo también estamos trabajando con el SAC para hacer mejoras en ese proceso. Así que en el caso que lleguen de esa manera, se deberían pesquisar de forma rápida para poder hacer control del ingreso y erradicación. Perfecto. Patricia, Jorge, Pablo, me esperan un segundito y continuamos. Adelante. La historia no florece, sino cuenta historias. Del 20 al 23 de mayo, el corazón del Valle de Cauca se abre para recibir el evento apícola más importante del año. Entre nuestra historia, nuestra gastronomía y la magia de esta región, Colombia se convierte en el epicentro de la vida. No es solo una reunión, es una cumbre de saberes. Contaremos con los más grandes expositores internacionales para transformar nuestra visión. Prepárate para una feria comercial sin precedentes, cata de mieles que desafían tu sentido y degustaciones que celebran la pureza de nuestra labor. El zumbido de las abejas tiene olor a mujer. Por eso nosotros las mujeres jugamos un papel fundamental en las colmenas y en la apicultura. Por eso también le vamos a dar un relevo generacional a las generaciones que vienen trascendiendo en esta gran labor como es la apicultura. Te invitamos a que sigan haciendo parte de esta hermosa labor como es las abejas. Te invitamos a que haga parte de este Congreso Internacional de Apicultura, que lo hacemos con el corazón y con el alma. Lo amamos lo que hacemos, amamos el sentir por la naturaleza y te invitamos muy cordialmente a este gran evento. Bueno, desde las selvas amazónicas hasta las pampas del sur. Hoy invitamos a todos nuestros amigos apicultores de Colombia y de toda Latinoamérica que nos levantemos a una sola voz. Es el momento de darle fuerza a esa gran red que protege al polinizador más importante del planeta y así todos convertirnos en una sola colmena. No dejes que te lo cuenten, ven a vivirlo. El Valle del Cauca te espera para escribir un nuevo capítulo en nuestra apicultura. Del 20 al 23 de mayo de 2026, inscríbete ya y sé parte del cambio. Nos vemos en Cali, nos vemos en el Valle. Perfecto. Bueno, ¿quién seguía? ¿Jorge? Jorge, vamos con Jorge. Patricia, no sé si el término es correcto, socio beneficiario sería el SAG acá de este proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, tú has tenido ya
¿Has hecho alguna capacitación con ellos? ¿Les has mostrado el dispositivo? Te vas a Temuco, perdón, a Puerto Montt creo que es ahora, y después tienes una capacitación acá en las instalaciones mías de Apicultura Sin Frontera. Vamos a hacer la capacitación y vamos a sacar un montón de videos, ¿cierto?, para mostrarle a los colegas de Latinoamérica en qué consiste este dispositivo, cómo el servicio lo aborda, cómo lo va a ejecutar, cómo llega hacia una mejor sanidad. Cuéntanos de esta parte de la capacitación a los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, que son los que van a ocupar esta parada. Exacto. Bueno, nació justamente en el marco de la ley apícola, como les comentaba, y nuestro beneficiario, bueno, asociado era el SAC y es nuestro beneficiario final porque este es un bien público, queda a disposición del SAC y nosotros también tenemos que hacer capacitaciones para apicultores, para empresas, etcétera, porque hay un manual, están todos los instructivos, súper transparente, en el fondo se entrega toda la información. Y claro, era súper necesario validar la técnica, porque uno es lo que tú haces en laboratorio y luego cuando lo llevas a terreno y le dices, corte aquí, haga acá, mezcle y vea la lucecita, digamos. Entonces, en ese proceso estamos trabajando con entre 25 y 30 funcionarios del SAC de 3 zonas de Chile, la zona centro, centro-sur y más al sur, y de las regiones cercanas al cercano nos ha ido súper bien, donde ellos aplican y te dicen, mira, ¿sabes qué? Con la pipeta cuesta tomarla porque en realidad hay que sacar un microlitro, es muy difícil. Entonces, eso a nosotros nos ha permitido ir afinando. Entonces, por ejemplo, cambiamos la pipeta para que sea una de dosis única, cosa que tú apretas el botón y saca la cantidad exacta. Entonces, ya con eso te evitas el error de que saquen más, que saquen menos, que se les mezcle, que se les ensucie. Y esa es como la gracia de hacer esta transferencia, porque recibes el feedback de ellos, hoy que me pone nervioso, que el tubito es muy chico, que no se ve la gota, que no sé cuánto. Entonces, nos ha permitido ir mejorando el proceso mismo para que terminemos con un producto de que de verdad sea usable, porque no sirve que quede en el reporte al FIA y después nadie lo use y no sirve para nada. Así que eso ha sido una súper buena experiencia porque son personas que no son de laboratorio, son veterinarios de terreno, técnicos de terreno, que de repente se enfrentan a microtubitos de Eppendorf, se llaman, con unas pipetas, etcétera, y lo hemos ido recibiendo todas las recomendaciones para mejorar el proceso. Y luego ven que el diagnóstico es súper fácil y que no es confundible con nada porque el cambio de color es súper fácil de identificar. Entonces les va dando entendimiento de que es algo que pueden hacer o efectivamente ocupar. Y vamos a poder, un complemento, disculpa, vamos a poder ver todo eso a través de algunos videos que vamos a subir a la plataforma de todo este proceso que tú vas a estar enseñando acá en las instalaciones de Apicultura Sin Fronteras. Exacto, todo el proceso, desde la toma de muestras desde las colmenas hasta el resultado final y su interpretación, que es ver el color. Pablo. Sí, Patricia, estaba pensando mientras le respondías a Jorge, que delante ocupamos el término globalización, ¿verdad? Y la relación que tiene con la apicultura. Entonces, este diagnóstico digital en tiempo real ¿sería una buena alternativa para hacer un mapa epidemiológico de Latinoamérica? ¡Ay, me encantaría! Sí, o sea, de hecho, por eso nosotros incluimos 10 patógenos de una en un proyecto que pareció así como demasiado ambicioso, porque una vez que tú afinas la técnica y ya tienes todo, a mí me encantaría empezar a tomar muestras y ver qué está pasando en Chile, por ejemplo, y cómo varía la presencia de un patógeno por condiciones climáticas, por flujo de néctar o no, o por la misma transhumancia, cómo la misma transhumancia puede mover patógenos, lo que va a generar conocimiento, pero también problemas, porque imagínate que demostremos que efectivamente el que hace transhumancia de la zona centro-norte y las lleva al sur, y es verdad que les lleva patógenos, como reclaman los apicultores de Chiloé, por ejemplo. Dicen, no, me traen, no sé, me traen barroa, me traen no sé qué. Pero es parte del conocimiento y sin eso tú no puedes tomar decisiones. ¿Cómo decidir si aplico algo o hago un mejoramiento genético, por ejemplo? ¿Cómo yo podría hacer un programa de mejoramiento genético para resistencia de algún patógeno si no sé diagnosticarlo? No tengo las herramientas. Entonces, siento que esto nos va a abrir puertas para un montón de cosas. Patricia,
Con el protocolo que están teniendo en Chile, ¿has pensado y ya te has reunido con distintos funcionarios de otros países para presentar el protocolo o adaptarlo en el caso de que quieran tener este servicio o, como dijo Pablo, poder tener un mapa de toda Latinoamérica para saber cómo estamos sanitariamente? No, la verdad es que aún no. Ahora en Filapi queremos presentar los resultados porque recién este año ya tenemos los resultados como para poder mostrarlo, no solamente decir que es una técnica que sirve, sino que sirve y mira, estos son la confiabilidad, este es el precio que vale, este es el tiempo que te demoras, etcétera, en comparación con lo que hay. Así que esperamos que durante este 2026 justamente hagamos todos esos nexos. Jorge. Perfecto. Sí, muchas veces, Patricia, escuchamos a los apicultores en los eventos, los seminarios, los congresos, desde el conocimiento, por supuesto, dicen, es que nadie hace nada. Aquí tenemos un hecho concreto que sí se está haciendo cosas y se está capacitando al servicio, que fiscaliza, que regulariza, que atiende estos temas sanitarios y de protección. Ahora, dicho eso, nosotros cuando tenemos acá a los entrevistados siempre le preguntamos desde su vereda, desde su perspectiva, cada uno hacia dónde debería ir la apicultura. Y ahí te pregunto, en términos sanitarios, en términos de control, Pablo hablaba de un mapa, ¿cierto?, de patología. ¿Hacia dónde crees tú que hoy día debiera enfocarse la ciencia al servicio de la apicultura? Bueno, lo que yo veo cuando converso con los apicultores es que pese a que todo está más caro, siguen cobrando y recibiendo los mismos precios por la miel, por el servicio de polinización, las reinas tampoco han subido. Entonces, lo que siento que las herramientas tecnológicas que ahora vayan surgiendo, no solamente esta técnica, la PCR, tienen que buscar o tienen que generar la posibilidad de darle mayor valor a los productos y a los servicios que generan las colmenas, porque finalmente el apicultor tiene colmenas, las abejas son hermosas, me encanta verlas y uno aprende y es emocionante, pero es un sistema de producción y el apicultor quiere vivir de este sistema de producción. Y así como están las cosas, se hace cada vez más difícil. Tú, Pablo, mencionabas los porcentajes de mortalidad. Tenemos mortalidades altas, tenemos poca rentabilidad y poca valorización del consumidor y del que, digamos, recibe los servicios. Entonces, la tecnología hoy tiene que ir apuntando hacia una valorización real del valor de todos los productos que genera la colmena y sus servicios. Y eso se logra a través de productos que sean inocuos, por lo tanto, mieles con residuos de antibióticos, de acaricidas, de pesticidas ambientales, no debería suceder. Y todo eso tú lo vas logrando justamente con procesos iniciales anteriores a la obtención del producto que te permitan alcanzar una inocuidad, una salud, un bienestar en los sistemas de producción. Así que la ciencia tiene que ir para ayudar al apicultor a que su sistema productivo sea más rentable. Patricia, estamos hablando de presentación en Filapi. ¿Después sigue Apimondia? Sí, después sigue Apimondia, pero eso es el próximo año. A este año también... Pero la visión es esa, llegar hasta Apimondia. Sí, justamente. Cuando final. Patricia, cuando estuviste en Copenhague, en la Apimondia pasado, ¿se vio algún avance o hiciste algún apresto respecto de esta investigación y de este sistema? Bueno, lo primero que vi es que era absolutamente novedoso, no había nada similar. Habían otras técnicas de diagnóstico de terreno, pero inespecífica y de casi 3 veces el valor de lo que nosotros estamos proponiendo. Así que lo hacía como un poco más inasequible. Así que sí, se ve la tendencia de que todos estamos pensando lo mismo. Necesitamos herramientas que me permitan tomar decisiones rápidas en momentos que estoy en el campo, digamos. Así que en ese sentido todos estamos pensando lo mismo. ¿Cuánto fue la tecnología que se eligió? Solo para complementar, Patricia, estábamos conversando respecto de los problemas que hoy por hoy tiene la apicultura, más que nada de exportación de miel, tanto Argentina, Uruguay,
nosotros acá en Chile y Brasil como países exportadores. En ese contexto, ¿cómo ves tú el futuro, ¿no? O las posibilidades de que la apicultura por fin se integre a la matriz productiva agrícola y agroindustrial, pero de manera profesional? ¿Y qué rol podría ocupar la ciencia en esto? La ciencia es fundamental. Bueno, todas las producciones animales y agrícolas han pasado o han subido de nivel cuando han incorporado innovaciones y la ciencia y la tecnología detrás. Así que en el caso de la apicultura eso es indiscutible. Es la única forma de reducir los costos productivos, pero sin afectar la calidad de los productos ni la productividad. Y eso tú lo obtienes con ciencia y con conocimiento detrás. Y por eso, en este caso, por ejemplo, el financiamiento de la Fundación para Innovación Agraria, para este proyecto, así como para otros de otros rubros, ha sido fundamental, porque justamente es un capital para ideas locas, porque cuando nosotros empezamos a tirar esta idea, así como la posibilidad de que esto sea de interés para el mundo apícola, que sea aplicable y que el apicultor esté dispuesto y que el técnico del SAC quiera aplicarlo, así como... Pero la verdad es que estamos ahí, estamos en esa etapa y pues se pudo demostrar que es absolutamente factible de hacer y que demostró ser igualmente confiable. Así que la única forma de ser de verdad profesionalizar el rubro es a través de conocimiento y tecnología. Hay que romper la resistencia entonces, primero de los apicultores, luego romper un poco la resistencia que significa la burocracia y romper la resistencia también de aquellos organismos o instituciones que impiden que la apicultura entre a jugar ahí en las ligas mayores. Y eso es una responsabilidad no solamente de nosotros los apicultores, sino que de las instituciones que están ligadas a la actividad. Y la parte científica, por supuesto, es fundamental para que ello sea posible, ¿o no, Patricia? Exacto. Es gracioso porque nosotros estamos trabajando con abejas, que son insectos sociales, pero nos tratamos como una sociedad verdadera. Así que acá la interacción y el rol de cada uno es fundamental. Bien. Perfecto, Jorge. Pablo. Sí, no, Sí, justo Pablo, Jorge se le estaba acoplando, así que... Ya, bien. Bueno, devolvernos un poquito en el camino de este programa y, a ver, destacar, ¿verdad?, tu rol como mujer científica, como médico veterinaria y con este premio FIA como mujer agroinnovadora. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del galardón que recibiste, Patricia? Bueno, fue una postulación que abrió FIA desde hace unos años atrás, donde tú presentas tu currículum, en este caso a mí me postularon, bueno, yo desde que inicié en el rubro apícola siempre inicié pensando en que había que hacer las cosas de una forma diferente, entonces fui la primera que empezó a hablar del uso de tratamientos orgánicos, de hecho en ese tiempo, estoy hablando del 2008, me adjudiqué un fondo SAC para evaluar el ácido fórmico, el oxálico, etcétera, como tratamientos de forma seria a nivel nacional. Y desde entonces evaluaron que todas mis intervenciones en realidad siempre apuntaron a tener un avance en el sistema de producción y por eso gané este premio para la mujer agroinnovadora de la región metropolitana particularmente, que es en el ámbito donde yo más me muevo. Y sin duda la intervención con el LAMP y también con este microscopio con inteligencia artificial para hacer diagnósticos botánicos en mieles fue como que ha sido mis últimos trabajos, ha sido el que más me ayudó, digamos, para recibir esta premiación y este reconocimiento. Y ahí hay un mensaje, te paso inmediatamente, Jorge, y ahí hay un mensaje también para las nuevas generaciones de científicos que se interesen también, además, ¿verdad?, por seguir investigando y por seguir trabajando por el bien de la apicultura. ¿Cuál sería ese mensaje para esos científicos que vienen, para las nuevas generaciones futuras y también para las nuevas generaciones de apicultores, Patricia? Bueno, yo creo que el principal mensaje es estar atento a las necesidades de los distintos sistemas, en este caso, para mí como veterinario la necesidad de tener herramientas certeras que me permitan tomar decisiones sanitarias, de calidad o lo que sea, era fundamental.
Y bueno, la ciencia está avanzando y la tecnología está avanzando tan rápido que en el fondo hay que estar súper atento a las posibilidades que puedan ser aplicadas a los sistemas en el que estamos insertos. Y en mi caso, la inteligencia artificial, las tecnologías avanzadas, como la molecular, era fundamental para poder aplicarlo en un rubro que todos dicen que es muy chico, que pesa muy poco en Chile, pero en realidad no pesa poco, pesa un montón. En el mundo agrícola, sin las abejas, no se obtienen los productos que se obtienen. Entonces, esto permite dar un paso mucho más arriba y dar un salto en la forma de hacer las cosas en el mundo apícola, para Chile en este caso. Y son Jorge. ejemplos que se pueden replicar en otros lados. Jorge. Patricia, dentro de las intervenciones, por supuesto, yo reconozco que ha estado muy ligada al tema apícola durante años. Te he visto en muchos seminarios, en centros apícolas, y siempre con una postura, y esto es una opinión personal, con una postura de haciendo cosas que están al servicio y que necesita el apicultor, ¿ya? Y siendo un rubro, claro, para algunos pequeños en Chile por el tema miel, pero sí muy importante en el tema de polinización por la exportación de fruta y semillas acá en Chile. Ahora la pregunta es, las universidades, tú que te mueves en el mundo académico, están, me da la impresión, últimamente ávidas de trabajar en el mundo apícola. ¿Es así o hay cierta distancia o hay demasiado interés a río revuelto, ganancia pescadores? No, hay una buena cantidad de investigadores nuevos y otros no tan nuevos que quieren hacer cosas en el mundo apícola y en la polinización. Porque, bueno, porque son importantes. Hay financiamiento, no tanto, y eso ha determinado que haya mucha competencia, pero eso también obliga a hacer alianzas donde cada uno aporta su propia expertise. Porque antes, yo recuerdo cuando recién ingresé, una persona trataba de hacer todo, o sea, tenía conocimientos botánicos, pero quería hacer de sanidad, quería hacer de genética, quería hacer, y eso en ese tiempo ya no era bueno, ahora menos. Entonces, se han generado alianzas entre distintas universidades o centros tecnológicos, lo que ha permitido también subir un poco el pelo al tipo de investigación que se están haciendo. Y un ejemplo para nosotros es Solatina, que nos alió y nos juntó entre distintos países, pero también internos esos países están haciendo estrategia. Hay investigadores muy importantes que van a hacer cosas grandes, sin duda, para el rubro y la investigación en abeja. Patricia, y ahí que hablaste sobre Solatina, ¿ya se cerró la última encuesta de mortandad de abejas? ¿Cuál es el último informe que tenemos? ¿Seguimos con el Estamos informe horribles. anterior? No, estamos peor que el año pasado. Para Chile tenemos 26 respuestas. Así que, y bueno, y en total tenemos menos de 200 para toda Latinoamérica, que es un número así como absurdo. Absurdo y ridículo. Así que no se ha cerrado, se va a mantener hasta mayo, mediados de mayo prox. Así que hay que poner fuerzas. Yo puedo compartir de nuevo el link, si quieres, para ver si nos ayudan a difundir. Tanto para abejas sin aguijón como para abejas melíferas tenemos muy poquitas respuestas. Y particularmente nosotros en un grupo estamos trabajando, analizando los datos para ver y hacer recomendaciones de manejo integrado para varroa, y cuáles de las técnicas de manejo integrado sirven efectivamente para reducir la carga o la relevancia que tiene varroa en los sistemas productivos. Y nos ha costado muchísimo tener datos contundentes porque en algunas preguntas tenemos súper pocas respuestas. Entonces no tenemos la certeza si, por ejemplo, el recambio de reina se puede descartar como un factor que influye y reduce las pérdidas por varroa o no, porque tenemos pocas respuestas. Entonces, el valor de tener un número más amplio es indescriptible, porque te da seguridad, tú reduces el error. Seguramente que nos están viendo miles de personas, porque después cuando termina el programa te vamos a decir la llegada que tuvimos, pero vamos a hacer como que apagamos el micrófono, apagamos la cámara, estamos nosotros cuatro hablando. ¿Qué es lo que nos pasa a los apicultores con esa encuesta? Es muy difícil, somos reacios,
llega tarde, el apicultor le cuesta entender las preguntas, se podría hacer de otra forma. Entre los cuatro, no nos mira nadie. ¿Qué es lo que nos pasa para que cada vez tengamos menos encuestas y la globalización de Internet, de tener celulares? Porque si tú me dices hace 5 años o hace 10 años, no todos tenían celular en su Internet, en su celular, no llegaba la señal a todos lados. Este tipo de encuestas se puede hacer tanto desde un ordenador hasta de un celular. ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo primero debería decir que en general a los apicultores no les gusta contestar encuestas y más si es en línea. O sea, por ejemplo, si uno tuviera más acceso a actividades, cuando yo voy a una actividad y pregunto quién me responde a la encuesta, como pasó el año pasado en Quillón, un número de 60, 80 apicultores, y me la pasaban, etc. Y el encuentro cercano, de alguna manera, acerca al apicultor a entender y te preguntan, ay, ¿y para qué sirve? ¿Y qué voy a obtener? Porque la primera pregunta es, ¿qué voy a obtener yo de esto? Y en realidad tú no, en ese momento tú no le puedes ofrecer nada, porque con sus datos uno se demora, porque imagínate, hubo un año que hubo más de 2000 y tantas respuestas, tú te demoras en analizar eso. Entonces el retorno al apicultor es muy después. O sea, imagínate, recién ahora estamos haciendo los entregables de encuesta que terminamos el 2021. Entonces, ese retorno, el para qué sirve y qué gano yo, es muy tardío para el apicultor. Y eso hace que sea como muy asimétrico. O sea, yo te estoy dando toda mi información, es súper personal, de cuántas colmenas tengo, de cuántas se me murieron, qué les di de comer, qué le puse, lo prohibido y lo no prohibido. Y tú recién 3 años después me vas a decir qué hiciste con esa información. Yo creo que ese es el gran problema. Y ahí cae una pregunta, que ya que estamos solo nosotros cuatro y se apagó el micrófono y la cámara, si Pablo me contestó la encuesta o si Jorge me contestara la encuesta. Claro, así es. Yo los voy a defender a ellos como apicultores, ¿sí? Y ahora es la pregunta hacia ti, Patricia. ¿Cuántos científicos, porque yo recorro la Argentina y se hacen, ¿sí?, presentaciones y trabajos de gente que trabaja en Solatina, cuántos de esos científicos llevan esa encuesta o le hablan a los apicultores cerrando sus conferencias sobre esa encuesta? Bueno, en el caso de Chile somos 4 coordinadores. ¿Y todos cuando cierran sus conferencias hablan como hablas tú de la encuesta de Solatina? Nosotros 4 tenemos ese compromiso. Yo no estoy en sus conferencias, pero yo sé que al menos esa es la propuesta. ¿Y a nivel de Latinoamérica? Ay, no sé. Pero la forma de trabajar de este grupo que es que cada país tiene a lo menos 2 o 3 coordinadores. En el caso de Chile somos 4 porque estábamos geográficamente muy, muy dispares. Y cada uno se compromete a tener un mínimo de encuestas respondidas. Esa es como la forma de trabajo para lograr un N representativo. En el caso de Chile nosotros necesitamos tener a lo menos 100 encuestas para que sea más o menos representativo de la cantidad de apicultores y de colmenas que tenemos en el país. Entonces, los 4 nos repartimos y hay que tener 25 encuestas cada uno. ¿Y si hablamos de Argentina? En el caso de Argentina, por la cantidad de colmenas que tienen, ellos tienen que tener a lo menos 250 o 260 encuestas. Y hoy, según el reporte que me mandaron esta semana, hay menos de 70. Teniendo una facultad y un centro de investigación y todo lo que hablan y bla, 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 relacionado a la apicultura. Sí. Sí, bueno, yo puedo hablar por mí. Cuando yo llego y porque soy como la loca de la encuesta, entonces cuando voy a algún lado digo, sí, bueno, soy la que toma las encuestas, sí, claro, escríbame después, o sí, no, sí, ya, pásenmela y yo se la mando. Y eso no ocurre, y la verdad es que muchas veces uno puede insistir y, oye, pero por último mándeme la foto por el WhatsApp, no sé qué. A veces me resulta súper bien y otras veces no. Entonces, por ejemplo, ahora
tengo una cantidad de encuestas que como están incompletas, porque hay preguntas que ellos deciden no responder, no las puedo dar por terminadas, entonces tengo que llamar por teléfono y preguntar, oye, pero acá le faltó tal dato, y, pero ¿cuándo respondí eso? Uy, no me acuerdo, ya, pero después... La verdad es que es un proceso difícil y yo veo que con el tiempo se nos ha hecho más difícil. O sea, partimos como avión y ahora estamos ahí medio Acá peleando. nos están escribiendo de varios países, nos preguntan por México, hay personas que intentaron hacer la encuesta y no terminan de realizarla. ¿Será que la encuesta en algún punto en particular el apicultor no lo quiere hacer, no lo puede hacer o no lo entiende? No sé, mira, el sistema de encuesta es exactamente lo mismo de otros años en que hemos tenido muchas más respuestas. Así que desde el punto de vista del entendimiento, si sigue siendo el mismo lenguaje, lo que va cambiando es el año. No, no cambian ni siquiera las preguntas, no hemos cambiado nada de eso. De hecho, hemos eliminado preguntas que después con el tiempo nos dimos cuenta que entregaban poca información y que eran más complejas, se han ido eliminando. Así que la encuesta es más corta ahora, está hecha para solo tiquear, o sea, tú pinchas, ni siquiera tienes que escribirlo tú, excepto tu nombre, eso lo tipeas tú, y todo el resto es marcar. Y te va quedando grabada. Si tú empezaste a contestar y no la terminaste, después puedes volver a abrirla y te va a abrir en la parte donde quedaste. Así que la verdad es que yo veo que hay poco entusiasmo, sobre todo por el hecho de que sienten que no les aporta. Y que esa es como... y ahora los defiendo porque me están contestando por el chat, después seguramente los ves. Y sí, claro, si estamos hablando de que los informes son del 2021, 2022 y estamos en el 2026, con la inteligencia artificial no podremos estar más adelantados y que tengan un reporte más cercano, porque obviamente que los apicultores cuando ven que el reporte tiene 3 o 4 años no se acuerdan realmente después qué fue lo que le pasó o qué solución pudieron tener. No consideras de que, no te lo digo hacia ti, sino tratar de buscar una solución con todos, ¿sí? Acá nos piden que después publiquemos el link, porque debe haber mucha gente que se renueva en los programas. ¿No consideras que, quién sabe, el ver la presentación que tiene 3 años, 4 años, hace que el apicultor dice, y yo dentro de 3 años voy a saber qué me pasó en mis colmenas o en mi región? Sí, es una de los temas que nosotros nos juntamos, nos vamos a juntar en Solatina ahora en agosto, en unos meses más, y es uno de los temas de conversación. Tenemos una jornada de trabajo previa a Solatina justamente del análisis de datos de las colmenas, de cómo lo hacemos para tener resultados más pronto. Sí. Pablo. Sí, ya al final en el epílogo de nuestro programa se me ocurren, mientras lo escucho, muchas preguntas, pero la voy a hacer desde el punto de vista, a ver, de las reflexiones, ¿no? En búsqueda de una abeja más productiva, más dócil, ¿no? Según tu punto de vista, Patricia, estamos creando una erosión genética que no permite a la abeja o al género Apis estandarizarse o autorregularse respecto de las enfermedades o de lograr una resistencia dado al manejo que hacemos todos los años, y también esto muy de la mano de la pérdida de la biodiversidad, donde tenemos menos recursos ecosistémicos a través de la nutrición, que ayudaría mucho a sostener la salud de las abejas. Ese es un súper tema, porque nosotros como productores, como apicultores, hacemos una selección artificial de las colonias a nuestros propios criterios y a veces con descriterio también. O sea, esto cuando tenemos una colmena, una familia muy debilitada, pero aún así tratamos de salvarla y la suplementan y le aplican tratamiento y la cuidan, pero en la naturaleza tal vez esa familia se habría muerto. Y eso va generando la persistencia de genética que puede ser súper susceptible a patógenos. Y lo mismo ocurre cuando tú aplicas tratamiento para varroa. En la naturaleza, esa familia se habría muerto y las que sobreviven serían las que son tolerantes o resistentes a varroa.
Pero el apicultor, como aplica cada vez más tratamiento y con mayor dosis, lo que tú estás haciendo es seleccionar justamente las familias que son absolutamente susceptibles a cualquier patógeno. Entonces, ahí requiere, y por eso el uso de tecnologías de diagnóstico, que yo mencionaba uno de los ejemplos y los usos que yo le veo a futuro, es que tú puedas seleccionar líneas genéticas que sean la más negativa posible a patógeno y eso los vaya sosteniendo en el tiempo, porque estamos haciendo mal nuestra selección. Nuestra selección se basa en la productividad y la productividad la logramos en el agrícola, en la apicultura, en la ganadería, a punta de fármaco, a punta de un montón de otras cosas que en la naturaleza no es así. En la naturaleza tal vez serían menos productivas, pero no requerirían tanto tratamiento y tanta sustancia inoculada de la forma que sea inoculada. Así que sí, nosotros estamos seleccionando mal nuestras líneas que están sobreviviendo. Lo bueno es que en Latinoamérica nosotros tenemos una alta biodiversidad o alta diversidad genética de nuestras líneas porque justamente son nacidas desde la hibridación. A nosotros nos llegaron desde Europa, se hibridaron, hicieron ecotipos, tenemos una diversidad muy amplia. Pero dentro de esa diversidad tenemos muchas líneas que tal vez no deberían existir porque son absolutamente susceptibles a patógenos y que no, los estamos sosteniendo y no deberíamos sostenerlo. Jorge. Sí, me quedé con el tema anterior, Patricia, el tema de la encuesta. Como todavía estamos ahí, como decía Rodrigo, entre nosotros los cuatro y que me está escuchando, bueno, acá en Chile por lo menos yo te puedo responder la pregunta que hacía Rodrigo. Muchos apicultores no quieren responder encuestas porque durante años se han sentido utilizados, ¿ya? Porque le meten encuestas, entonces tienen la sensación, y esto me lo han hecho saber, de que, claro, respondo a una encuesta, pero ¿para qué? Para que hagan una idea y, por supuesto, la ciencia es fundamental, es necesaria. Lo que nosotros estamos mostrando que a los amigos de Latinoamérica que nos ven, que hace Patricia, este dispositivo, es un tremendo avance, pero también tenemos que cooperar, ¿ya? Y en esa cooperación los apicultores se han ido distanciando un poquito las encuestas porque también sabemos, como te lo decía hace un momento, a río revuelto, ganancia pescadores, que las encuestas han sido para proyectos truchos, ¿ya? A proyectos truchos, inclusive, y aquí me quemo, por los propios, donde están metidos hasta los propios representantes que se supone han tenido que defender a los apicultores. Yo no tengo problema, no tengo pelo en la lengua para eso. Pero también hay que presentar soluciones, y en ese sentido, bueno, Patricia, se vienen algunos eventos, tú nombraste el evento de Quillón, está por supuesto a tu disposición para que hagan la encuesta. El año pasado te tuvimos ahí presentando esta idea que hoy día estás concretando, que va a tener una intervención en la Escuela de Apicultura Sin Fronteras, y también vienen los eventos que hacen los amigos de Linox ahí en Santa Cruz y Natural Bee en San Fernando, con los cuales yo tengo una estrecha comunicación para que los eventos no se topen. Y yo creo que ellos, al igual que yo, están dispuestos a por supuesto, cederte los espacios para que estas encuestas se hagan y más encima vociferarlas y hacerle entender a quienes participan de lo importante que es responder este tipo de encuestas, ¿ya? Así que eso. Contar también que los tres vamos a estar en el tercer Congreso Internacional en Colombia. Así es. Y el evento de Quillón está el 14 y el 15. Mañana, de hecho, tengo que ver el afiche. Tengo una reunión para ver el afiche que lo vamos a lanzar prontamente. Y a partir del 14 y 15 de agosto, ya la semana antes está San Fernando y después del 14 y 15, la semana siguiente está en Santa Cruz. Ya he conversado con los muchachos. Bueno, a partir del mes de junio se van a poder inscribir los amigos que quieran venir a Quillón y que está tomando cada vez más peso este evento, y se pueden meter a la página de la municipalidad y ahí va a aparecer un mapa, cómo llegar desde Santiago, en fin, todos los detalles. Pablo. Sí, muy bien, Patricia. Hemos hablado de este proyecto estrella en la PCR que promete diagnósticos moleculares inmediatos en el apiario, permitiendo decisiones sanitarias rápidas frente a patógenos críticos. Además, discutimos tu rol como mujer del año a través del FIA y tu visión de una apicultura tecnológica, inclusiva y resiliente ante la crisis climática global.
Te invitamos, Patricia, a que sigas conectada. Te agradecemos de haber estado con nosotros en la versión número 71 del programa Entre Apicultores y esperamos que toda la audiencia siga compartiendo este video que queda ahí en la red grabado para ustedes y lo compartan con todos sus padres de Latinoamérica. Una vez más, Patricia, muchas gracias. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rodrigo. Por mi parte, les deseo una gran semana. Muchas gracias. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo, Xavi, González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultores, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. A todos muy buenas noches y gracias por haber participado del programa del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.